Hermosillo y Celada para presentar a nombre propio y de los senadores Marcela Torres Painberg y Francisco Búrquez Valenzuela del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 constitucional en relación a los principios de política exterior de nuestro país. Con el permiso de la directiva, senadoras y senadores, en la pasada legislatura le perdimos el miedo a hacer lo necesario. Desde el Congreso impulsamos las grandes reformas que la nación demandaba desde hace décadas. La reforma laboral, educativa, energética, de telecomunicaciones y otras más, que deben ser un parteaguas y un punto de inflexión para el desarrollo de nuestro país. Pero aún tenemos un gran pendiente para la modernización de uno de los pilares del Estado mexicano, su política exterior. No es el tema más popular, no es el que domina más nuestra agenda y quizás por eso no le prestemos mayor atención. Muchos pensarán que solo se trata de tener suficientes embajadas, otros quizás lo verán como la atención de mexicanos en el extranjero y algunos imaginarán que se trata de visitas de Estado. Pero la realidad irrenunciable demanda de nuestro país responsabilidad, definiciones y compromisos globales. Es por eso que el día de hoy los senadores Marcela Torres, Francisco Búrquez y su servidor ponemos a su consideración esta iniciativa que pretende reformar el artículo 89, fracción 10 de la Constitución en materia de principios de política exterior, derogando la no intervención y adicionando integración regional y la promoción y fortalecimiento de la democracia. Hace un año convoqué al Foro Política Exterior de México, donde destacados expertos señalaron que la política exterior de México no debe ser de un gobierno, sino la política de un Estado que represente los intereses nacionales. México debe tener una posición frente a los problemas globales y tener compromisos con los valores universales. También declararon que hay que tener una conciencia trilateral con América del Norte y el impulso y la promoción de los intereses de México. Quitar el tema de la no intervención dentro de los principios de política exterior, abandonar la sensación de que los principios de política exterior son una camisa de fuerza y que los principios de política exterior deben de actualizarse conforme a los intereses de nuestro Estado. Además, en palabras del ex canciller José Antonio Meade, cito: en un mundo caracterizado por la interdependencia, los intereses de México guían la política exterior, la cooperación internacional en favor de un desarrollo incluyente y sostenible, la promoción comercial y de inversiones, la búsqueda de paz y seguridad, la protección de nuestros valores culturales y la protección de nuestros connacionales. También el 16 de febrero de 2015, durante el seminario México en el Mundo, Diagnóstico y Perspectivas de las Relaciones Internacionales, organizado por el Senado de la República en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se mencionó: somos una potencia regional que debe asumir los costos de tomar decisiones. Es fundamental la integración de Norteamérica. El siglo XXI exige un bloque económico fuerte para atender intereses comunes de los países. Los principios son importantes, pero no deben ser una camisa de fuerza y se debe hacer una revisión de los principios para que correspondan al siglo XXI. La historia de la humanidad exhibe que la intervención es inevitable y hasta natural. Tribus, clanes, reinos, principados, naciones, imperios siempre han existido de diferentes maneras, gracias a los distintos niveles de intervención, y este fenómeno ha dado lugar al modelo de sociedad en que vivimos actualmente. La intervención en el México en el mundo es clara y positiva en los casos como la defensa de Etiopía, la ayuda en la Guerra Civil Española, la intervención de Gilberto Bosques para salvar la vida de alrededor 30,000 refugiados del genocidio nazi,
el Tratado de Libre Comercio, la Carta Democrática Interamericana, la condena de la situación de derechos humanos en Cuba y el reciente anuncio del presidente Peña Nieto para enviar cascos azules mexicanos. Pensemos en el reciente caso de Guatemala, que gracias a la intervención de una convención internacional, el pueblo de ese país se libró de un gobierno corrupto. Pensemos en Ayotzinapa y en cómo un grupo de expertos invitados por el gobierno viene a México para colaborar en la resolución de esta tragedia. Según el doctor Jorge Chabat, la política de no intervención era muy funcional. Nosotros no opinamos de lo que pasaba afuera con las esperanzas de que no se opinara lo que pasara dentro de nuestro país. Y pues más o menos esto funcionó hasta los años 80. En esta política exterior, pues de repente nos quedamos callados ante muchos acontecimientos. Lo mejor para la acción del gobierno mexicano es reconocer el escenario internacional que demanda la acción de México, eliminando de los principios normativos la no intervención, ya que facilitaría las decisiones diplomáticas, las dotaría de congruencia y consistencia. Por otro lado, vivir en una democracia implica que tanto ciudadanos como autoridades ejerzan con responsabilidad sus derechos, sus libertades y sus obligaciones con apego a la legalidad y el respeto a los individuos. Pero para que una democracia sea realmente efectiva, tiene que traducir los resultados de las urnas en mandatos que impacten positiva y claramente en el bienestar de los ciudadanos. Es por eso que la protección internacional a la democracia se deriva tanto del compromiso internacional de los distintos gobiernos para conservar este régimen de gobierno, como de la consecuente exclusión de los mecanismos multilaterales y el aislamiento que enfrentaría un gobierno que violara la voluntad del pueblo. Por esa razón, nuestra política exterior debe asumir un papel más importante como garante de la protección y promoción de la democracia en el mundo para que no sea vulnerado y derrocado. Durante muchos años fuimos testigos de violaciones al derecho internacional y a los valores democráticos, como golpes de Estado o crímenes de un gobierno contra su población. Y no en todos estos casos actuamos con la fuerza necesaria, dando como resultado al día de hoy una pérdida de influencia en nuestra región. Hoy lo que sucede en Venezuela ya no nos permite seguir volteando a otro lado o cerrar los ojos. Tenemos que actuar decididamente. Por eso que consideramos que la promoción y fortalecimiento de la democracia debe ser parte de los principios rectores de nuestra política exterior, no solo por la exigencia de la coyuntura, sino también por los compromisos a los que nos hemos apegado previamente. Por último, quiero hacer énfasis en la necesidad de profundizar en nuestra integración regional con nuestros principales socios. México ha tenido éxito en los esfuerzos por aliarse con naciones afines y conformar bloques económicos. Según José Ángel Gurría, nuestro país posee una ubicación geopolítica privilegiada. Es cruce de caminos y punto de unión entre el mundo en desarrollo y las economías industriales, entre la América Latina y la América del Norte, y entre los espacios económicos del Pacífico y del Atlántico. Desde la implementación del Tratado de Libre Comercio, el comercio se ha triplicado para alcanzar 3.000 millones de dólares diarios y las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y Canadá han crecido 6 y 8 veces respectivamente. Hoy, de cada $100 que Estados Unidos importa de productos no petroleros, 13 se producen en México, el doble de la cifra que sucedía en 1993. México es el segundo proveedor de Estados Unidos, superado solo por China, y nuestro país le vende a Estados Unidos más que Alemania y Japón juntos, o que el resto de Latinoamérica en todo su conjunto. Para México, ser parte del Tratado de Libre Comercio le dio la oportunidad de acercarse y negociar acuerdos similares con Japón y la Unión Europea, y al día de hoy nuestro país tiene 10 tratados firmados con 42 países. Según el doctor Carlos Heredia, la ecuación político global está cambiando de manera radical
y México y Estados Unidos no pueden dejar de pasar la ocasión. El reto en el futuro para los gobiernos de estos países es encontrar una manera para relanzar el proceso de integración regional de modo que sirva a los intereses mutuos de ambos países. En octubre del año pasado, el Council of Foreign Relations, el think tank más importante de Estados Unidos en materia de política exterior, dio a conocer un estudio encabezado por el general retirado David Precious, exdirector de la CIA, y por Roberto Solin, ex subsecretario de Estado y el director del Banco Mundial, en donde recalcan: el siglo XXI puede ser la centuria de Norteamérica en vez de la China, pero será necesario que Canadá, Estados Unidos y México profundicen su integración. Si los tres países norteamericanos hacen eso, tienen el potencial de otra vez conformar los asuntos mundiales por las generaciones por venir. El día de hoy las condiciones políticas, económicas y sociales del planeta cambian con mayor rapidez que como sucedía en el siglo XX. Hoy el tamaño y gran potencial de nuestro país le exige nuevas formas de integración con las demás naciones, ser parte de la toma de decisiones de las instituciones globales y miembro de los bloques económicos más importantes. México está en vías de convertirse en la séptima economía del planeta para el año 2020 si tomamos las medidas necesarias. Además, somos el 11º país en tamaño de su población y el 14º en la dimensión de su territorio, el primero por población de habla hispana y es el 10º contribuyente al presupuesto de las Naciones Unidas. Senadores y senadores, no tengamos miedo a pensar en grande, asumámonos sin complejos frente al mundo, comencemos a ver más alto y asumir las obligaciones que esto implica. Hoy no hay país en el mundo en donde no haya mexicanos, ni en donde no tengamos intereses. El mundo nos necesita y nosotros necesitamos del mundo. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Víctor Hermosillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.